Hola ideadores, para la manualidad de hoy vamos a usar palitos y una guirnalda de luces. ¿Queréis saber lo que vamos a hacer? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues aquí estoy con mis palitos y bueno, os voy a decir lo que voy a hacer. Voy a hacer un arbolito de palitos, de ramitas. Y entonces, lo primero que tengo que ver es la forma que va a tener el arbolito y los palitos que voy a coger para el centro. Estos primeros palitos del centro tienen que tener un diámetro parecido. Entonces, voy a coger estos tres y ahora los voy a guardar, los voy a ir cortando de largo según me venga bien. Para eso tengo aquí al lado mi sierra. Por cierto, esta sierra me habéis preguntado mucho dónde la he comprado. Yo la compré en Amazon, pero no os puedo compartir el link de donde la compré porque ya está fuera de stock, ya no la venden. Pero si en Amazon ponéis, y supongo que en otros buscadores de otras tiendas, mini sierra circular de mesa, os salen cosas muy similares, así que ahí la podéis encontrar. Vale, yo voy a coger pues este palo para el centro, por ejemplo, y estos dos son los que harán el arbolito. Entonces los tengo que cortar un poco de largo. Este lo voy a cortar más o menos por aquí. Bueno, en realidad lo estaba cortando recto, pero como los quiero unir, mejor que recto lo voy a cortar en ángulo. Así que voy a volver a empezar. Bueno, estos palos son un poco gruesos y con esta sierra pues cuesta, pero pues ya veis que se puede hacer. Si no, pues con una sierra de mano o lo que veáis. Ahora voy a lijar bien todo esto. Lo acabaré de lijar después. Pero lo que tengo que hacer ahora es cortar el otro palo con la misma longitud. Bueno, como veis ya he conseguido cortar y lijar bien estos palos, más o menos, esto no me importa mucho. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlos. Lo voy a pegar con cola de carpintero, que para pegar la madera es lo mejor. Y lo sujetaré con cinta de carrocero. Y ahora, aquí tiene que ir esta pieza. Lo que pasa es que aquí va a pegar peor. Sí que lo voy a pegar con cinta de carrocero, pero voy a reforzar esta unión, por lo menos hasta que se seque, con la pistola de silicona. Y ahora tengo que buscar un palo para poner aquí, uniendo esto. Pues este mismo me iría bien, porque además pegan los tres lados. Y ahora lo que tengo que hacer es con estos palos ya más finitos ir cortando palos pues para poner así en todas direcciones por aquí, cubriendo el arbolito. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, entonces por este lado voy a poner estos. Pondré luego por el otro lado. Pero ¿qué pasa? Que según los vaya pegando también quiero ir colocándole las luces. Así que voy a ir desplegando las luces. Por supuesto, siempre os digo, antes de colocar unas luces, comprobar que funcionan. Porque si después de ponerlas vemos que no funcionan, esto es un jaleo. Por esto os digo que casi es mejor asegurar las uniones con silicona
que con la cinta carrocero, porque ahora la cinta de carrocero no puede quedarse debajo, porque vamos a poner encima los otros palos. Hombre, si no, también lo que podéis hacer es esperar a que seque y luego poner los palos. A ver, las luces empezarán por aquí, así que aquí las paso por debajo. No te muevas, se ha movido. Pongo las luces un poco alrededor de esto. Esto va a ser un poco jaleo, ¿eh? Mientras lo estamos montando, vamos a tener que si palitos, que si luces, que si tal, por todos los lados. Pero ya veréis que luego va a quedar muy bien. Esto aquí. Y aseguramos un poco. Luego vamos a poner aquí este palo, que también le vamos a enrollar alrededor un poco de luces. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Vamos a dejar que este lado se seque bien y luego haremos el otro lado de una manera similar. Acabo de hacer el segundo lado de nuestro árbol, tal y como os he enseñado, y ahora se está secando, pero también para que se seque a la vez lo que quiero hacer es coronar el árbol. Como es un árbol tan rústico, lo voy a hacer con estas estrellas de corteza de árbol que compré hace un tiempo en el Teddy. Como veis, van ideales para poner aquí arriba. Las podríamos poner aquí arriba directamente, una al lado de la otra, o sea, una en cada lado, según el lado que las queramos poner, o para que, digamos, aguanten mejor, las podemos poner sobre una ramita, un trozo de ramita que nos haya quedado. Eso, como veáis, yo creo que directamente si las pongo aquí con un poco de silicona caliente, van a aguantar bien y va a ser suficiente. Voy a poner dos para que haya una por cada lado, para que luego podamos poner el árbol del lado que queramos. Pero creo que es la coronación genial para nuestro árbol. He recortado un par de cartones de 15 por 10 que van a ser nuestra base. Yo solo he recortado dos porque este cartón que tengo aquí es muy gordo. Tiene de hecho 2,5 centímetros. Pero si no tenéis cartón de esto y tenéis cartón más fino, basta con cortar varios cartones y pegarlos entre sí. Este lo voy a dejar sin agujerear ni nada, pero a este le voy a hacer un agujero para poner nuestro tronco. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser marcar el centro, uniendo las esquinas, y ahora vamos a marcar el círculo del tronquito. Aproximado. Y esto lo vamos a vaciar, pero solo en este cartón, en el otro no. Así se sostendrá nuestro arbolito. De manera que ahora, para acabar de preparar esta base, lo que voy a hacer va a ser pegar estos dos cartones. Y vamos a cubrir el lateral, este de aquí, los agujeros, con masilla, resanador, tapagrietas, como lo queráis llamar.
Yo lo tengo bien cerrado y aún así se me está secando, así que tener cuidado con vuestra masilla. Bueno, como veis, esta masilla está bastante sequita, así que voy a pasar al plan B. Espero que no esté tan seco, por lo menos. Voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire para cubrir los bordes. Bueno, tenemos nuestra base cubierta y ahora la vamos a dejar secar. Hubiera sido mucho mejor hacerlo con masilla, pero ya que no tenía masilla, pues con pastas. Ya tenemos seco nuestra pieza y ahora para que quede bonito y navideño, la voy a cubrir con esta pasta de brillo. La podéis cubrir con pasta de nieve, pintar o hacer lo que queráis. Si no tenéis esta pasta de brillo y lo que queréis es darle el brillo, pues siempre podéis cubrirlo con cola y luego ponerle purpurina. Y nuestro árbol podría quedarse perfectamente así si queréis, pero yo le voy a dar un último toque. Y es que con un pincel, este que tengo, que ya aunque lo lave se le quedan las cerdas así un poco duras, o con un pincel de estarcir o algo así, voy a hacerle un pincel seco en blanco. Entonces descargo bien el pincel y le voy a dar por encima pintura blanca. Además así me va a ayudar a ver dónde quedan hilos de silicona y se los voy a poder quitar. Pues ya está. Ahora volveré a pegar este aquí. Y luego, para protegerlo, le voy a dar 2 capas de barniz en spray acabado mate. Y ya lo podremos montar y colocar donde queramos, con sus lucecitas. Y así de chulo ha quedado al final nuestro arbolito. Es rústico, pero a la vez elegante. ¿Os gusta? Yo estoy encantada. Y además, recordad que lleva luces. Mirad qué bonito. ¿Os animáis a hacer uno? Nos vemos pronto, ideadores.